Buenas noches con todos. Gracias por venir nuevamente y sobre todo gracias por apoyar este proyecto que hemos empezado debido a la pandemia y que aún ya continuamos, que es una cosa importante porque se ha creado gracias a todos ustedes principalmente, algo que creo no se ha hecho nunca antes y varias personas me lo han hecho saber así, nos lo han hecho saber así a todos. Entonces, hasta la última semana teníamos 340 charlas hechas y grabadas. Y el día de hoy me toca dar la charla 341. 60 más y vamos a llegar a nuestra meta de las 400 charlas, que si todo sigue como va a ser el día 4 de diciembre del 2021, que coincidentemente está dentro de la fecha de la exposición en Río Grande, así que sería fantástico si ahí la hacemos presencial y con en vivo y en directo. Ahora, para llegar a esa fecha, lo que se necesita realmente es la colaboración de todos. Así que tenemos charlas hasta, creo que finales de julio, y algunas por ahí en agosto, todo eso. Así que nuevamente mi invitación para todos, para que se inscriban con una charla. Ya saben, el principio es el mismo siempre. Todos conocemos algo que los demás no. Así que con eso, anímense, me avisan y programamos y así llegamos a las 400 y después ya vemos a qué número llegamos. Entonces, a lo que vinimos, el día de hoy vamos a hablar de la implementación del correo aéreo en el Perú y las dos primeras estampillas que surgieron a raíz de esa implementación. Yo no soy especialista grande en filatelia, en aerofilatelia, pero lo que a mí me llama mucho la atención y lo que yo colecciono es historia postal del Perú. Todo en sobre, desde 1821 hasta 1994, eso lo he dicho muchísimas veces, y dentro de ese periodo obviamente viene la parte del correo aéreo. Así que vamos a hablar un poquito de lo que es el correo, cómo fue que se implementó el correo aéreo en el Perú, y qué importancia tuvo, y qué circunstancias históricas fueron alrededor. Entonces, mientras estaba preparando yo los slides para esta presentación, conocía de quién fue el primer aviador que voló en el Perú, una aeronave, pero me intrigué de ver quién fue el primero que voló en el Perú. Y me encontré con que la primera persona en volar en Perú fue un argentino, José María Flores, que no fue el militar, sé que hay un militar con el mismo nombre. Este José María Flores voló un globo aerostático el 24 de septiembre de 1840 en lo que es la Plaza de Hacho, la Plaza de Toros, esa plaza que vemos ahí abajo. Y con su globo aerostático subió. Hay muy poca información de esto. Hay un libro que no lo he podido encontrar por ningún lado, pero la carátula del libro sale ahí. Sería interesante saber si este señor llevó algo en el globo allá arriba o lo que fuera. Bueno, sea como fuere, una anécdota interesante de José María Flores, que descubrí tratando de hacer esta presentación, fue de que él hizo estos vuelos en globo aerostático en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, creo también en México, en todas partes, pero nunca los hizo en su natal Argentina. Me gustaría encontrar el libro y leerlo y ver cuáles fueron esas circunstancias. En todo caso, les dejo ahí el link abajo, donde encontré esta curiosa anécdota. Entonces, en lo que se refiere al primer aviador, si queremos llamar así, los pioneros de la aviación en el Perú. El primero que voló un aeroplano en Perú fue este señor, Juan Bielobusí Cavalier, en 1911, que entiendo que es el mismo año que otro italiano en el Río de la Plata, Bruno Cattaneo, creo que es su nombre, no lo sé, me disculpan si lo pronuncié mal o lo dije mal, hizo también los vuelos a través del Río de la Plata, en Buenos Aires, en Montevideo. Bueno, Bielo, como le decían a este señor, que hizo el primer vuelo en el Perú, lo hizo en lo que en ese momento era el hipódromo de Santa Beatriz. Para quienes conocen Lima, es lo que hoy es el Campo de Marte. Él vivió en Europa, en algún momento trató de tener una representación diplomática del gobierno peruano en Europa y para eso regresó al Perú, y él había sido amigo de Jorge Chávez, que es uno de los héroes de la aviación peruana, del cual vamos a hablar en unos momentitos,
Pero Jorge Chávez nunca, a pesar de ser un héroe peruano, Jorge Chávez nunca vivió o estuvo en el Perú. Una cosa curiosa. Pero Bielo sí regresó, él era peruano, regresó y en Lima hizo el primer vuelo. Esta era la nave que él utilizó para esa ocasión, y esta es una Cinderella que solamente la he visto una vez. Me imagino que habrá más, no sé, de la Liga Peruana Pro Aviación, entiendo que es de la época. Si alguien tiene conocimiento de esto, me gustaría saber un poco más. Es lo único que he visto. Porque filatélicamente, si tomamos esta Cinderella como parte filatélica también, el vuelo de Juan Bielobusik nunca ha sido conmemorado. En realidad ha sido conmemorado solamente una vez, en esta serie, en la serie de la Conferencia Técnica Interamericana de Aviación en 1937, creo que es. Y esta estampilla de aquí es la que conmemora ese vuelo de Bielo. Aquí está en su biplano, y este fondo que se ve aquí es del hipódromo de Santa Beatriz. En esta misma serie está Jorge Chávez, el héroe de la aviación peruana que nunca estuvo en el Perú. Y yo recuerdo una anécdota ahí pequeña. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, aprendía de Jorge Chávez. Yo criticaba, caramba, este señor, siendo un héroe del Perú, nunca estuvo en el Perú. Pero era muy peruano. Cuando a mí me toca emigrar del Perú, entendí la razón por la cual es así. Y creo que eso le pasa a muchas personas que se van de su país en algún momento por X situaciones, se vuelven más patriotas cuando están fuera. Entonces eso le pasó a Jorge Chávez, y eso de alguna manera me pasó a mí también. Entonces tenemos el vuelo de Bielo en 1911, y durante la década de los 1910 y principios de los 20 hubo mucha animosidad referente a la implementación de vuelos aéreos, aficionados que ya traían sus aviones al Perú, crearon escuela de aviación, más que nada como un deporte, una cosa curiosa, pero también hubieron algunos que lo tomaron más allá, y uno de ellos fue este señor, Herbert Tweedle. Él, el 20 de septiembre de 1920, hizo el primer vuelo llevando una valija de correos. Viajó de Chimbote a Tumbes, que es parte del norte de Perú. Chimbote, norte de Lima, hacia Tumbes, la frontera con Ecuador. Y en los puestos intermedios, las ciudades intermedias, él iba llevando el correo. Este en realidad es el primer vuelo con una valija de correos que existió en el Perú. Existen sobres con este matasello, yo no tengo ninguno, y no he podido encontrar ninguno, y aparentemente no son muy fáciles de encontrar. Una vez nomás vi uno, pero vi una foto, no he visto un original, así que si alguien tiene por ahí y me lo pudiese enseñar, facilitar, sería fantástico, sería una novedad para mí. Este vuelo del señor Tweedle inspiró al director general de correos de la época, ¿no? Federico Luna y Peralta. Él inmediatamente, al ver la eficacia de llevar los correos por vía aérea, que era muchísimo más rápido, especialmente llegar a la parte norte del Perú, que ya se estaban haciendo algunas explotaciones de petróleo y cosas de ese tipo, él autorizó la firma de un contrato con esta compañía Handley Page de Londres. Y si este contrato se hubiera firmado, ya en 1920 hubiese existido ese correo aéreo en el Perú, pero misteriosamente no se sabe absolutamente nada de por qué no se firmó el contrato. Interesante también porque para esta época lo que habían, las misiones diplomáticas y aéreas que existían en el Perú eran principalmente de otros países. No se habla de Inglaterra. Quizás por alguna razón los otros países que estaban con una misión aérea en el Perú, Francia, Italia, Estados Unidos, quizás intervinieron en ese momento para que esto no se dé, porque por lo menos yo en la documentación que he buscado no he encontrado nada referente a algo de Inglaterra. Si existe, no pido disculpas porque no lo he encontrado. Entonces ya para los años 20, como decía, habían escuelas de aviación. Y en estas escuelas de aviación, que eran más cosas de deporte y todo eso, aquí viene la parte femenina del asunto. Tuvimos una aviadora, y lo hago en homenaje a todas las damas que vienen aquí,
Yo no uso lo que usan es el todos y todas, porque yo no hablo bien el español, pero lo único que sé es que en el español el plural siempre se dice en forma masculina, así que me van a disculpar todos. Pero hubo una aviadora peruana, Carmela Combe, y a los 20 años ella aquí lo que hizo fue, ella asistía a la Escuela de Aviación de Bellavista, que es en el Callao, y ella aparentemente era una de las alumnas y nunca la dejaron volar sola. Pero este día, el 6 de mayo, parece que ella agarró, se subió a un avión y todos sus compañeros varones le querían impedir que vuele. Ella se subió igual y voló. Fue la primera piloto femenina que ha tenido el Perú. Y no solamente eso, porque ya después, meses después, hay registros de que ella le llevaba correspondencia y otras cosas al fondo, a la hacienda que tenían sus padres y familiares en Cañete, que es el sur de Lima. Entonces, y también un homenaje a Carmela Combe, ¿no? Años 20, la aviación en el Perú ya empieza a crecer un poco más con misiones aeronáuticas, como decía, de Italia, de Francia, de Estados Unidos, y empezaron a hacer unos vuelos de prueba, principalmente en el área de la costa, porque como vamos a ver en unos momentos, la geografía del Perú, como la geografía de muchos de nuestros países, no ayuda, o no ayudó principalmente en aquel tiempo para los vuelos. Entonces, tenemos estas misiones, que más o menos fueron entre el año 21, 24 y un poco más adelante hasta el 26 y continuaron. Pero de esta época yo encontré este franqueo. Es un fragmento con unas estampillas peruanas que salen de Talara, que es el norte del Perú, y que por alguna razón pasaron por Colombia, le pusieron las estampillas de Escata y tiene estos matasellos de paso por Cartagena. Obviamente es un fragmento, yo no sé si de ahí continuaba algún otro lado o no, pero si queremos crear una asociación de lo que es las primeras vuelos aéreos de algunos sobres peruanos, este podría ser uno de ellos. No soy un especialista en Colombia, no sé si esta pieza es 100% original o no, pero de alguna manera ilustra con las estampillas de la época de Escata, que una conexión con correo aéreo que no era de Perú, era de otro país. Entonces, ya que hablamos de Colombia, también en la década de los 20 teníamos ciertos conflictos fronterizos, qué novedad, pero esta vez lo teníamos con Colombia. Entonces, Perú y Colombia tenían esta tensión limítrofe, similar a la que tuvimos con Ecuador por un tiempo mucho más extendido, precisamente por la demarcación durante la época del virreinato. Entonces, en la parte oriente del Perú, en la frontera que tenemos con Colombia, antes de este tratado que se firmó, el Tratado Salomón Solano, creo que le decían de paz, amistad y límites, el territorio que está marcado aquí como Amazonas en Colombia, que era peruano, pasó a ser parte del territorio colombiano. Y en toda esta área extensa, obviamente Perú recibió confirmación de una parte del triángulo que tenemos arriba y otra parte más por aquí en el Amazonas, está una ciudad muy importante para Colombia, que fue prácticamente lo que hizo este paso o ceder estos territorios a Colombia, la ciudad de Leticia. Leticia está en la puntita que tenemos en Perú, en la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia. Y al ceder a través de este acuerdo Salomón-Lozano este territorio a Colombia, Colombia tuvo acceso al Amazonas. Esta es una cosa importante porque hay una parte que no pertenece directamente a la parte aérea que vamos a ver acá, pero es una curiosidad bien simpática. En 1922 y hasta más o menos 1932-33, que hubo una guerra con Colombia, pero eso no vamos a hablar, esta parte de aquí ya era parte del territorio colombiano. Entiendo que Escata servía ciertas partes del nuevo territorio de Amazonas, pero ellos no servían la parte de Leticia. Entonces, las personas que estaban en Leticia, que en aquel tiempo me imagino serían muy, muy poquitas, para mandar una carta doméstica, lo tenían que hacer a través del Perú. Y acá tengo un ejemplo de esas cosas raras. Esta carta es de la República de Colombia, un sobre. El Ministerio de Hacienda, me imagino que tenía el gobierno su presencia ahí en el Amazonas. Leticia, Amazonas.
la mandan a Bogotá, es una carta doméstica dentro de Colombia, pero viajó a través del Perú, porque no había manera en aquel tiempo de ir de Leticia a Colombia. Lo que tenían que hacer es, ya que ahora Leticia tenía acceso al Amazonas, la carta tenía que ir por el Amazonas hasta la ciudad de Iquitos. Aquí le pusieron Iquitos, produce excelente café, habrá que probarlo también. Y luego ahí, ya para el año 1932, existía el servicio aéreo con Lima, tomaba el avión para Lima, de ahí tomaba el FAM 9, que vamos a hablar en un momento, y llegaba hasta Buenaventura. Y una vez que llegaba a Buenaventura en Colombia, ya tomaba la parte de Escata, me imagino. Así que de estos sobres solamente conozco dos. Me imagino que existen más, pero me parece bastante curioso que esta situación se dio. Una carta doméstica en Colombia a través de Perú. Entonces, vamos a hablar de la geografía ahora. La geografía del Perú es bastante difícil y esto no es ninguna novedad para nadie, es igual para prácticamente nuestros países latinoamericanos, sudamericanos. Tenemos la franja de la costa del Perú, que es una franja muy delgada, muy árida. Lima prácticamente un oasis y una ciudad en el medio del desierto, que es lo que es Lima. La cadena montañosa de los Andes que bloquea todo eso, por eso esta parte es tan y tan seca, rara vez llueve. Y luego tenemos la parte de la selva amazónica. Esta distribución geográfica hace de que el Perú realmente tenga el 65% de su territorio como selva amazónica, pero ese 65% del territorio es el menos poblado. Y cuando hablamos de lo que se le cedió a Colombia, vendría a ser esta parte acá, y esta puntita vendría a ser Leticia, para tomar la idea. Entonces, el Perú, para esta época, tenía ya la visión de expandirse hacia la selva por los recursos que existían ya anteriormente desde los 1880 hasta los 1910 o 15, la explotación del caucho y algunas otras cosas, hacían la parte de la selva muy, muy atractiva. Y había que hacer una conexión, y la conexión era difícil. En alguna charla anterior hablé de que para llegar a la ciudad de Iquitos, que está por aquí, durante época de lluvia, toda esta parte era inaccesible, así que había que tomar barco a través de Panamá, sobre la costa norte de Sudamérica, para llegar hasta la entrada al río Amazonas por Brasil, recorrer todo eso y llegar acá. De Iquitos llegaban a Europa más rápido que llegar a Lima. Era una cosa bastante difícil. Entonces la intención siempre fue establecer, cuando ya se pudo y ya se veía que había la posibilidad de hacer un vuelo aéreo, conectarlos por vía aérea. El problema, simple y llanamente, en el Amazonas. Si existía un tren, y el tren llegaba hasta la ciudad de Loroya y un poco más allá, pero para llegar a Loroya solamente por tren había que pasar para lo que hasta ese momento, y hasta hace unos pocos años, era el punto ferroviario más alto del mundo, 4.818 metros, el punto de Ticlio. Si este es el punto más alto para pasar en tren, para pasar en avión había que pasar muy por encima, los 16.500 o quizás 17.000 pies, y se hacía prácticamente imposible. Entonces, los peruanos no se rindieron, y con las necesidades que había en ese momento trataron de implementar el correo aéreo. Entonces había la necesidad de una ruta aérea al Amazonas. Esta es la motivación principal a la que hace de que se implemente el correo aéreo en el Perú. Ya teníamos de alguna manera algunos servicios aéreos en la costa que eran esporádicos y privados más que nada, pero el objetivo era el Amazonas. El presidente Leguía, que tuvo 2 periodos, el segundo duró 11 años, fue el que tomó acción para resolver este problema. Este también es un tiempo de bastantes problemas fronterizos. Estaba el plebiscito que se quería hacer con Chile, que finalmente Leguía lo hizo. Argumentan de que también para demorar parte de eso, no sé si será cierto o no, pero está en los libros que he visto, que Chile influenció a Ecuador, a Colombia y a Brasil a reclamar territorios en el norte. Entonces, con los conflictos que habían en el Perú, económicos y todo eso, requería prestar atención a algún lado. Entonces no podíamos tener problemas en todas las fronteras, y Leguía tenía que tener alguna presencia en el Amazonas. Entonces, al tener esa presencia en el Amazonas para contener toda esa parte del oriente, el 20 de septiembre firma una resolución en la cual se crea por este decreto el servicio aéreo por hidroaviones entre Lima y Iquitos. Eso es en el 1926 en el papel, porque todavía no había absolutamente nada, pero este es el origen del servicio aéreo hacia el Amazonas. Hablaba que había misiones italianas, francesas, pero la que influenció al final
fue la misión de Estados Unidos. Entonces, Harold Grote era el piloto norteamericano, un piloto norteamericano egresado de esta escuela naval de Annapolis, es una de las escuelas militares más antiguas de Estados Unidos. Era el encargado militar, o uno de los encargados militares en el Perú, y el Perú lo contrató a él para que establezca el sistema de hidroaviones. Entonces, Mr. Grote renuncia, regresa al Perú, y en 1926 él inicia los estudios para el establecimiento de la ruta hacia la Amazonía peruana. Hizo una serie de vuelos de prueba, buscaba los sitios donde podía ser más o menos, y obviamente en este momento era la aviación, no era un cuerpo aparte, era parte de la Marina del Perú. Entonces vamos a ver acá la cronología y ya pasamos a lo que es la parte de postal. Entonces, septiembre 20 se organiza el servicio de hidroaviones, él de inmediato viaja a lo que van a ser los puntos de intermedios de los vuelos, San Ramón, Puerto Bermúdez, Macicea y Iquitos, ya en la selva peruana. El 4 de abril, fecha importante, el Ministerio de Marina autoriza arreglar con la Marconi. En este tiempo, el servicio de correos era administrado por un privado, la compañía Marconi, y que era correos telégrafos, y creo que también había la parte de teléfonos, por lo menos anteriormente estuvo manejado por ellos. Ellos fueron los que autorizaron el establecimiento del servicio aéreo. El 10 de septiembre autorizaron la emisión de 600 estampillas, pero se olvidaron que todo estaba funcionando muy bien, pero se olvidaron de un pequeño detalle, ¿no? Que las estampillas no se imprimen solas, había que mandar una orden, así que se descuidaron. Y recién el noviembre 7 mandaron a hacer las estampillas. A pesar de todo esto, olvidé de decir de que ya había fecha de cuándo tenían que hacer el primer vuelo. Leguía quería que el primer vuelo sea en 1927. A él no le importaba si fuera a las 11:59 del último día del año, pero tenía que ser en 1927. Entonces, pensando en eso, ya la fecha corría y era imposible tener esto. Al día siguiente, en noviembre 8, se anuncia el establecimiento del servicio aéreo postal y también se autoriza el resello de las estampillas. Vamos a hablar de eso. Diciembre 15 llega el personal al oriente del Perú, y el día 29 se ejecuta, 29 de diciembre de 1927, se ejecuta el primer vuelo de Lima a Iquitos, que en realidad no era de Lima a Iquitos, porque la ruta aérea vamos a ver cómo era más tarde, y el regreso fue en 1928. Entonces, poniéndonos aquí, estas son las resoluciones que hablábamos. La resolución del 4 de abril del 27 autorizando a la Marconi que establezca la ruta postal, y las estampillas de correo que demoraron 2 meses. Como vemos aquí, se demoraron 2 meses. Algo que debió haberse hecho antes, y esta es la razón por la que existe una estampilla, que es la primera estampilla resellada aérea, ¿no? Entonces, acá está la explicación, del 7 de noviembre. Mientras se reciben los signos especiales de franqueo, se autoriza, se resellen hasta 10.000 de los otros. Había que hacer algo, y esta es la partida de nacimiento de la primera estampilla aérea del Perú, que cariñosamente la conocemos como el marinerito, porque el servicio aéreo era manejado por el servicio de marina, y en el resello existe esta figura. Entonces aquí tenemos la circular número 69, en la que explica cuál es el porte. Un sol era el porte aéreo, simple hasta 20 gramos, y de ahí en adelante iba a ser 50 centavos. Y también aquí se habla de la distribución de las estampillas. Para Lima se van a distribuir en Lima, para la parte de Macicea y Iquitos van a estar en Tarma y Iquitos, y en toda esta parte de aquí, estos son los puntos de distribución de las estampillas. Entonces ya estaba en proceso de establecerse todo, estábamos con las estampillas autorizadas para ser reselladas, la distribución toda ahí. Entonces, ¿qué faltaba aquí? Faltaban los aviones. Y esta es una foto original de uno de esos aviones de la primera flota. Esta foto me parece que la tomaron en San Ramón, que es el punto de partida en la parte amazónica saliendo. Entonces aquí tenemos unas damas muy simpáticas ellas, mientras el marinero está mirando, le toman su fotito de recuerdo.
Y la flota inicial era de 6 de estos aviones, ¿no? De cabina abierta, y el piloto se sentaba al frente de la cabina abierta, y en la parte posterior se podían sentar hasta 2 personas. Me imagino que estas señoritas podían sentarse ahí sin ningún problema, personas que somos un poco más voluminosas quizás no. Pero en la parte posterior, esta parte posterior, había un compartimiento partido en 2 que podía llevar hasta 100 kilos. Y esa era la parte donde se llevaba el correo que iba hacia Iquitos. Entonces, ya tenemos el avión, ya tenemos la distribución, ya tenemos absolutamente todo. El servicio de correos hacia la Amazonía peruana se inaugura con el primer vuelo el 29 de diciembre de 1927. Este sobre es un sobre de primer día, pero es un sobre que no voló. Aparentemente quien los creó unos 30 de estos sobres, con la estampilla original, el porte original y el pago del Pro Tacna Erika, pero estos sobres, ninguno de ellos, que casi todos van dirigidos a la misma persona, no tienen la parte del recibo atrás. Pero aquí vemos que sí está la estampilla. Entonces, como decíamos, ¿no? El 29 de diciembre es el primer vuelo de Lima para llegar hasta La Oroya, o había que pasar Ticlio, y para pasar Ticlio había que volar sobre los 16.500 pies. Entonces, el correo aéreo del Perú entre Lima e Iquitos realmente era conducido de 3 formas. Por tren viajaba de Lima hasta La Oroya. Era muy riesgoso ir en avión. Por tierra llegaba desde La Oroya hasta San Ramón. Y desde San Ramón hasta Iquitos era la parte aérea en hidroavión siguiendo la trayectoria del río. Por si acaso. Este es el resello que se hizo en tipografía. Entiendo que los tipos estos de aquí de las letras son estándares, por eso es tan fácil recrear eso, pero el marinerito es la figura adicional que se le puso aquí debajo. Y esto no era un tipo normal, era un tipo que proporcionó el Estado. Y este tipo del marinero se encuentra en este tipo de documentos. Yo no tengo ningún original de estos, esto lo he sacado del libro de Luis Piayo, que fue quien ha sido hasta la fecha quien más ha estudiado este estampille. Y en este documento sale la figura del marinero. Entonces, dentro de las diferentes figuritas que ponen acá de personajes militares, aparece el marinero. Este fue el tipo que se usó para crear el resello, junto con las letras estándares tipo que se utilizaron para armarlo. Siendo las letras estándar, uno se imaginará que es súper fácil falsificarlo, y efectivamente. Y ese es el dolor de cabeza con la estampilla del marinerito. Este es copia del esquema original, una imagen del esquema original también que hizo don Luis Piayo, con las medidas del marinero. Hay variaciones en referencia, y vamos a hablar de eso, porque hubieron 2 tirajes de 5.000 cada uno, y existen 5 posiciones del resello en ambos tirajes. O sea, existen 10 posiciones en total distintas del resello, que se conocen por la posición del marinero en referencia a la letra R, y la posición de la letra A en posición con la letra E de servicio. Algunas de estas dimensiones varían. Yo he visto algunas variaciones ínfimas entre esto. Hoy ya no se mide a ojo, ya se mide con, digamos, ¿no? Con cosas electrónicas que pueden ser más precisas, y hay pequeñas variaciones. Pero una de las que nunca varía es esta: la posición entre la cabeza del marinero y la letra R. Y es ahí muchas veces donde uno detecta cuál es el falso, porque esto puede ser el mismo tipo, hasta quizás el marinero puede ser el mismo tipo, pero esa pequeña diferencia de distancia dicen cuáles son los buenos y cuáles no. El resellado se hizo en una imprenta local, en la imprenta La Peire de Lima. Entonces hablábamos de que hubieron 2 tirajes, un primer tiraje con 5 posiciones. Y aquí están las posiciones que vemos. Si ustedes ven, el marinero con referencia a la letra E se mueve, ¿no? Como si estuviese caminando. Lo mismo sucede de algún modo con la letra A y la letra E de servicio. Esto identifica las 5 posiciones del primer tiraje. Hubo un segundo tiraje que tiene también 5 posiciones que son diferentes.
esta es la manera que uno puede diferenciar los 10 tipos, digamos, del marinero. Existe un pliego completo que también fue de don Luis Piallo, entiendo que hoy está en manos de algún comerciante, y este pliego muestra diferentes características. Si miran bien, el resello tiene cierta inclinación, y esa inclinación se refleja en todas las filas. Cuando uno saca una pareja, la inclinación no se ve, pero en una tira larga o en una pieza más larga, que son muy raras, es una manera de determinar si la pieza es buena o no. Tiene que tener esa inclinación. Parece que hicieron una sola línea de 10, repitiendo las 5 posiciones del 1 al 5 y una posición puente 5-1 entre las otras, y la repitieron las 10 veces que está aquí. Entonces, este pliego es una pieza importante para determinar eso. Horizontalmente, las posiciones van del 1 al 5, y del 1 al 5 nuevamente, verticalmente, todas las posiciones son las mismas. Esta es la posición 1 y 2 del primer tiraje. Y aquí en este bloque de 4 vemos eso, igual posición 1 y 2 del primer tiraje, pero las posiciones dentro de las verticalmente son las mismas, ¿no? Entonces, esta es otra manera de determinar los falsos. Hay muchas veces que se han visto múltiples de falsos, donde esta posición está, qué sé yo, en este lugar, y la de aquí está un poco más a la derecha. Eso es imposible, ese es un falso. Y existen de esos. Porque la estampilla base es muy común. Entonces, esta es una tira de borde de pliego inferior, y vemos la característica de la inclinación nuevamente. Y este es el primer tiraje, las posiciones 1 a las 5, repetida con el bridge pair en el medio. Es la única tira suelta que conozco, y es el único pliego entero que se conoce. Existen otros fragmentos grandes o otros pedazos grandes donde se puede ver la inclinación también. Entonces, ahora sí, primer vuelo. El primer vuelo fue el 29 de diciembre de 1927. Vuelo inaugural Lima, Iquitos, sobre filatélico obviamente, pero volado, tiene el recibo en la parte de atrás. Pareja vertical de marinero que no es común de ver, este me parece que era la posición 2, acá está. Y también este vuelo, siendo el 29 de diciembre del 27, por supuesto tuvo su vuelo de regreso a Lima, que fue el 2 de enero. Este es también el vuelo inaugural de de Iquitos a Lima. Estamos aquí con un vuelo también filatélico, entiendo, dentro solamente de parte del segmento de lo que cubría esta ruta aérea, ¿no? Va de San Ramón a Macicea, igual tenía que pagar el porte total. De estos sobres, sean filatélicos o no, son bastante raros, hay muy poquitos que van de San Ramón a Macicea, y también existe, por supuesto, el regreso de Macicea a San Ramón. Hasta esta fecha, el sobreporte aéreo era de un sol, pero el 1 de agosto de 1928 se redujo esa tasa aérea a 50 centavos. Y ya el marinerito se empieza a usar no solamente para los vuelos que iban hacia el oriente, hacia la selva peruana, pero también dentro de los vuelos que ya existían en la costa. Y aquí tenemos uno de esos casos, ¿no? Este va de Trujillo, en el norte del Perú, a Lima, pagando el nuevo porte aéreo de 50 centavos. Durante 1928, todos los sobres que se conocen del marinero son, la gran mayoría con parejas, son de Lima a Iquitos o Iquitos a Lima. Esa era la ruta por la cual este servicio se implementó, la ruta al oriente. Como hablábamos, el marinerito fue una estampilla de emergencia. Y dentro de ser una estampilla de emergencia, tuvo un uso amplio. Se usaron prácticamente los 10.000 que se emitieron. Los marineros nuevos existen muchos, pero muchos de ellos son falsos. Usados es más común encontrarlo dentro de los 10.000 que se conocen, y en sobres un poco más difícil de encontrar. Ahora, errores con el marinero hay. Y refiriéndome a don Luis Piallo, él afirmaba que el marinero era marinero invertido, absolutamente todos eran falsos.
Entonces yo no me atrevería a desmentir a don Luis Piallo, pero sí me atrevería a decir de que existen marineros invertidos solamente del segundo tiraje y son originales. Se hicieron con los cuños originales y existen las posiciones. Y no solamente eso, también existen sobres. Este es un sobre de un vuelo que vamos a hablar en unos momentos, pero se utilizó ahí. Y si vemos todo, hacemos el análisis exacto de este marinero, es la posición 5 del segundo tiraje y absolutamente todo coincide. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? La razón está explicada en un libro que se llama Las Memorias de Herbert Moll, un filatelista muy conocido, donde él explica cómo se hacían esto. Lo que sucede es que son filatélicamente hechos, sí. Filatelistas iban a esta imprenta La Peire, llevaban su estampilla, dice que le pagaban un sol al impresor o al empleado, quien fuera, y les imprimía una. Y así es como existen estos marineritos invertidos. Se usaron estos sobres filatélicos, pero bueno, ahí están. Esta es la época también que la filatelia aérea estaba empezando y había mucha boga y había muchas cosas de ese tipo, por eso era importante para los filatelistas interesados en aerofilatelia tener este tipo de cosas. De estos sobres con marinero invertido, como decía, existen, en realidad existen 3 de estos vuelos, y que solamente son estos de aquí. Me parece que los 2 son del primer vuelo y este es el vuelo de regreso, que este es el único que he visto, son 3. Ahora hablábamos de falsificaciones y aquí sí, las falsificaciones abundan. Alguna vez Carlos Brenis me envió esta imagen y la estoy usando aquí. Esta es una página de frente, me parece, de algo que tiene muchas más copias de marineros falsos atrás. No sé si esta fue de don Luis Piallo, pero el falso que encontraba lo guardaba y lo marcaba como falso, lo que fuera, pero quizás sea la proveniencia de esto, ¿no? Entonces hablábamos que una de las cosas más fáciles para determinar la falsificación del marinero viene por la distancia, y acá si lo ven, este es exactamente el mismo marinero que hemos estado hablando toda la vida. Inclusive se dieron el trabajo de poner la inclinación. ¿Dónde falla? En la distancia. La distancia es medio milímetro, no 1.1. Hay sobres de fantasía también con ambos, con las estampillas falsas y las originales. Y se conocen de estos muchísimos. Solamente llevan una estampilla, están matasellados y están dirigidos a diferentes partes. No era la tarifa, solamente, no se podía pagar solamente la parte aérea. Esto es un souvenir, algo así como algo filatélico. Existen, son interesantes. De estos he visto con estampillas originales y estampillas falsas. Y también lo que existen son las estampillas falsas, circuladas, pero extemporáneamente. Este es un sobre que va a Buenos Aires el 3 de marzo de 1930, mucho tiempo después de que el marinero estuvo en servicio, y voló, llegó y toda la cuestión. Aquí lo vemos como si fuera una tira, pero todos no están unidos. Y qué curiosidad, todos tienen exactamente la misma posición. Este es otro tipo de falso, pero este es un marinero falso. Entonces, aquí ya dejamos el marinerito, y algo más pasaba por la parte del Perú por aquel momento, Escada. Escada quería tener la ruta hacia el Perú. Tenía intereses en hacerlo e hizo 2 vuelos experimentales. Resellaron estampillas de Escada con la PE para el Perú e hicieron sus vuelos inaugurales de ida y de regreso. El 20 de octubre del 28 y el 22 el de regreso. Primer correo aéreo Colombia-Ecuador, Perú, Perú-Colombia-Ecuador. Pero Escada no prosperó. Dicen las razones, no solamente que fue la intervención de Panagra, pero también la tensión fronteriza que teníamos, ¿no? Como estábamos hablando anteriormente. Entonces, a Escada no se le dio esa autorización para que entre al Perú, pero ya para esta época la misión americana ya se había establecido. Recordemos que estos son los años 20, había mucha dinámica de inversión económica. Este es antes del crash del 29, y el presidente Leguía era muy afín con los Estados Unidos. Él le dio una gran apertura a la inversión americana, entonces eso no extraña por qué se seleccionó
a la misión estadounidense a tener digamos, la mayor influencia en el viaje. Y entonces una de las compañías de las primeras compañías que vino aquí fue la Halfdalen Dusters. Fundada en el 24, una serie de cosas por ahí. Si quieren tener una referencia de esta, la próxima vez que vuelen en Delta, acuérdense que el predecesor de Delta fue exactamente el Halfdalen. Pero uno de los empleados de ahí se fue al Perú porque él quería establecer uno de los servicios que ellos daban, la Halfdalen, en los Estados Unidos, que era el espolvoreado aéreo, la fumigación por avión. Entonces se va al Perú, y en el Perú trata de hacer esto en las plantaciones del norte del Perú, y el momento que hace eso también hace el trazo de las rutas aéreas dentro del norte del Perú y hacia Ecuador. Entonces ya con esta carta aérea que tenía, con inversión adicional que se había conseguido por parte de Inversores X, el 13 de septiembre de 1928 hizo un viaje formal, pero anterior a eso hizo otro viaje. Y esto se lo agradezco a Juan Pablo Aguilar, que me mandó este recorte de un vuelo anterior de la Halfdalen, cuando estaban haciendo la ruta aérea. Es el periódico El Universo. Gracias, Juan Pablo, por proporcionar eso. Y también encontré que en la revista de la FIAF hay un interesante artículo al respecto, así que aquí les dejo el link para que vayan y lo vean. El artículo habla bastante del establecimiento de esta línea, de la Halfdalen, que es importante, porque esa línea es lo que va a crear lo que vamos a ver ahora. Entonces, ahorita estamos viendo lo que debió haber sido la primera estampilla del Perú, si es que aérea del Perú, si es que el empleado en su momento no se hubiese olvidado de que tenía que mandar la orden a tiempo. Entonces, gracias a que se olvidó, hoy tenemos un capítulo interesante con el marinerito, pero ya tenemos aquí la estampilla que realmente fue la oficial para hacer la primera estampilla aérea del Perú. Se decía que, de acuerdo a la resolución, se mandaron a hacer 600,000 copias. La realidad es que en los archivos del American Bank se nombran 300,000. Entonces se asume que el archivo del American Bank, que es realmente más autoritativo en sentido de cuánto se produjo, es el número. De estas se produjeron 300,000. Esta es la estampilla con la imagen de Leguía. Leguía le gustaba hacerse autopropaganda. Había puesto parte de la selva, el avioncito y otros detalles simpáticos de la estampilla. Una estampilla muy bien hecha. Estas son unas pruebas que alguna vez conseguí. Las pruebas de esa estampilla son bastante difíciles de encontrar. Estas son el index copy, que tuvimos una charla por Rose Toll por qué existían estos. Y dentro de los index copy está este index que hicieron también ya para esta época en parte de fotografía. Estos dos son diferentes porque aquí la E de océano está acentuada, aquí no. Esta tiene pie de imprenta y esta no. La que tenían en el archivo tiene el pie de imprenta y tiene la E acentuada, así que ni siquiera es una de estas dos, es una tercera. Deben haber copias intermedias que no he visto, o por lo menos desconozco de su existencia. Este es el primer vuelo, cuando la Halfdalen recibe cierta inversión y se crea la Peruvian Airways. Con la Peruvian Airways se inaugura el primer vuelo oficial de ellos hacia Talara, al norte. Entonces este es el vuelo de ida y este es el vuelo de regreso. Al llegar a Talara, aterrizaba en un campo de fútbol, según cuenta la historia, ¿no? Y para esta época también tenemos el comienzo de las operaciones de Panagra. Panagra fue la fusión o la inversión del Peruvian Airways, que era Halfdalen con inversores privados, y la compañía Grace. En alguna charla anterior hablé del contrato Grace y que ellos habían tomado el control de los ferrocarriles. Ya para esta época habían crecido mucho y también tomaron cierto interés económico y financiero en la ruta aérea, y gracias a ellos y a su inversión se creó Panagra. Panagra es importante porque Panagra fue la línea que se contrató para el FAM 9, que vamos a hablar en unos segundos. Entonces, este es en Panagra, pre-FAM, dentro del Perú, que va de Arequipa a Lima, 50 centavos de la sobretasa aérea, 10 centavos, también la imagen de Leguía, con el pago del franqueo y los 2 centavos de Protagna y Arica, todavía que estábamos recolectando dinero para lo que iba a ser el plebiscito. Entonces hablamos del FAM. FAM es el Foreign Air Mail, es el nombre que le daba el correo de Estados Unidos a las rutas aéreas que ellos asignaban en los diferentes lugares. El FAM 9 es este de aquí. El FAM 9 es el que nos interesa porque es el que cubría Sudamérica. Y el FAM se le entregaba a compañías que podían cubrir esa parte. El FAM 9 se le entregó a Panagra.
Panagra se le otorgó la buena pro de esto y llevaba el correo desde Cristóbal en Panamá hasta Montevideo en algún momento, creo. Aquí el primer vuelo del FAM 9 fue en mayo, pero hubieron unos vuelos anteriores. Acá hay un vuelo anterior, que es pre-FAM, que es del 2 de marzo también de Chiclayo al Callao, una carta filatélica, pero que representa este vuelo. Hubo una carta también, o un vuelo que salieron con estampillas del Perú que fueron con la Ecuadorian Airways. Alguien desde el norte del Perú, en Talara, el 26 de marzo, llevó esta carta hasta Guayaquil y tomó el vuelo que en aquel momento salía hacia Cristóbal, creo. Sé que Juan Pablo Aguilar tiene un artículo sobre esto, no lo pude encontrar, pero lo recomiendo y si Juan Pablo nos da el link, yo con mucho gusto lo adiciono aquí porque es importante y explica parte de este vuelo. También existe la conexión con Escatda, que es Prefam. Voló dentro de la parte del Perú con Panagra, luego llegó a Colombia de alguna manera y existe este franqueo mixto que va hacia los Estados Unidos, tienen la recepción en la parte posterior. Ahora sí entramos a lo que fue el primer vuelo de la FAM, el Foreign Air Mail, viniendo de Cristóbal hacia el sur y regresando. Este es un sobre de Ecuador, filatélico también, que un coleccionista o un filatelista, este señor Juan Salinas Lozada, me parece que Juan Pablo me dijo que era el embajador de Bolivia en Quito, hizo estos sobres y mandó a Lima, a Julio Rachitov, que es que era en aquel tiempo un conocido comerciante filatélico, y lo hizo hacer como vuelo de regreso. A pesar de ser filatélico, yo no he visto mucho de este tipo, y muchos de estos sobres que vemos aquí son filatélicos, pero son los que realmente ilustran el primer vuelo de todo este tipo de cosas. Por eso los seleccioné para esto. Aquí tenemos nuevamente el Ecuadorian Airways, el First Fly de Guayaquil a Nueva York, y el FAM 9, que tuvo su vuelo inaugural el 17 de mayo, partiendo de Cristóbal hacia Mollendo, en el sur del Perú. Este es ese primer vuelo, saliendo de Cristóbal el 17 de mayo. Acá le hicieron su caché muy interesante desde Cristóbal hasta Mollendo. Pasó por Talara. Lo habrá firmado, me imagino, el representante del telégrafo, perdón, del correo ahí. Una semana después también Panamá dijo, ya que está saliendo de Cristóbal, están saliendo de Panamá, tiene que haber el primer vuelo de Panamá al Perú. Así que el 23, viniendo en el mismo FAM, llegó hasta Lima. Llegó hasta Lima y de Lima lo regresaron a Colón en Panamá. Este es otro de esos sobres, pero ya cuando el FAM 7 llega a Trujillo. En Trujillo le pusieron doble porte, con la idea de que llegue hasta Mollendo, pero este señor Albert Brown aparentemente le dijeron, no está aquí, ya se fue a Los Ángeles, así que este mismo regresó, vino con el FAM 9 de norte a sur. Al llegar a Mollendo lo tuvieron que mandar de regreso y llegó nuevamente a Cristóbal. Así que hizo un vuelo completo. Este es el mismo que va de Trujillo a Miami, pero viaja en el mismo FAM 9 en el primer vuelo de regreso hacia Cristóbal en Panamá. Uno más aquí, va de Mollendo a Cristóbal. Misma situación, primer vuelo, todo este tipo de cosas. Un nuevo cachet de Panagra, Pagay, que sería el Pan American Grace Airways Incorporated, para una manera de americanizar nuestro vocablo Panagra, ¿no? Para que se haga más familiar, digamos, en la parte de los Estados Unidos. Estos son todos los, digamos, parte filatélico, ¿no? Pero no solamente filatélico. Estos vuelos desde un principio ya tuvieron una función utilitaria. Y aquí tenemos un vuelo común y corriente, usado comercialmente como todo. Va de Lima a Iquitos. Ya es del 29 de diciembre del 1929, ya no lleva la estampilla pro Tacna de Arica, porque ya Tacna era parte del Perú y Arica había quedado con Chile. Marca de cartero y una marca posterior atrás. Luego también se hacían las conexiones hacia afuera y se utilizaba mucho el correo aéreo, pero esta marca indicaba que era, como entiendo, que solamente parte de la ruta era aérea y efectivamente este sobre va de Lima a Inglaterra, 15 centavos es el porte de la UPU,
para cualquier país miembro de ellos, y 50 centavos era el porte aéreo, pero porte aéreo dentro del Perú, porque no había nada más. Así que salió de Lima a Talara, y en Talara tomó algún barco que lo llevara hasta Inglaterra. Misma situación aquí, pero este sí es aéreo completo, va de Lima a Guayaquil, con el sobreporte aéreo correcto, certificación y el 15 centavos a país, miembro de la UPU. Había cierta animosidad en esta época con Ecuador y Colombia, y de alguna manera no le reconocían, en algunos sobres he visto eso, no le reconocían el porte de la Unión Postal Sudamericana, les ponían el porte de la UPU. No tengo idea por qué hacían eso. Otro vuelo de este tipo dentro del Perú, ya es para finales de mayo 7 de 1930 y va de Lima a Arequipa. Uno más aquí, va de Piura, Paita, en el norte del Perú, a Chile, tomando el FAM, el vuelo del FAM hacia el sur. Estos son los vuelos que tenemos aquí, pero también existen los vuelos que van hacia otros lugares, como hemos visto el vuelo que iba a Inglaterra. Este es uno aéreo que ya va más allá fuera del Perú. Este llega hasta llega hasta Nueva York. Y aquí los vuelos, las cartas que iban de Perú a Europa eran aéreos hasta el punto de salida en América, generalmente Nueva York, y de ahí los ponían en barco. El correo aéreo transatlántico desde el Perú se inició en 1940, o sea que por lo menos una década más acá, más allá después de este sobre, todavía las cartas aéreas hacia Inglaterra eran de ese modo. Aéreo hasta Nueva York o Miami, y de allí barco para cruzar el Atlántico. Una situación similar aquí, el enero 7 de 1930 a París, mismo objetivo, ¿no? Aéreo hasta Nueva York y ahí por barco. Y finalmente, para terminar con esta parte aérea y movernos yo sobre una pequeña parte de lo demás, este sobre que ya cuando la sobretasa aérea se reduce y va de Lima a Hamburgo, el agosto 2 de 1930. En algún momento hablé del presidente Leguía, en algún momento hablé de que esta es la época de los alegres 20, pero ya estamos en los años 30, ya pasó el octubre negro del 29. Aquí estamos en un problema grande económico en el mundo. Y eso fue lo que sucedió. La Gran Depresión del 29, el presidente Leguía fue derrocado el 22 de agosto de 1930. Un militar, Luis Sánchez Cerro, fue quien lo derrocó, pero no estuvo contento con eso. Él lo encarceló y lo acusó de malversación de fondos, como que toda la desgracia que le había pasado al Perú en aquella época era parte de Leguía, ignorando de que la Gran Depresión estaba afectando al mundo. Bueno, sea como fuere, a Leguía lo pusieron aquí en la penitenciaría de Lima, y Leguía, el presidente que había inaugurado el correo aéreo del Perú, la abertura hacia el oriente y todo eso, al margen de todas las otras cosas que tenía, murió en la cárcel en 1932. Entonces, en el plano postal, las estampillas, la de 50 centavos, había una carta postal y había una estampilla de 10 centavos, todas esas las retiraron de circulación. Y una persona que fue allegada a Leguía, alguna vez le comentó a mi padre, y mi padre me comentó a mí referente a esto, porque alguna vez lo conversé con él. La estampilla del 50 centavos se reselló 2 centavos para un uso doméstico, pero este resello es bastante común de encontrarlo nuevo, común dentro de lo poco que habrán resellado. Acordémonos que solamente se imprimieron 300.000 de la estampilla base, pero el resello lo querían hacer en forma vertical, me contaba, ¿no? Que mi padre, que le había contado esta otra persona que fue allegada a Leguía, y lo querían hacer en forma vertical porque lo que quería representar Sánchez Cerro eran las barras de la cárcel. Por alguna razón no lo hicieron así, lo hicieron de este modo. Y esta es otra cosa que yo no he podido confirmar, es una leyenda urbana. Hay un error. La posición 7 vertical dice habitada. El resto dice habilitada. Dicen que en la penitenciaría a Leguía lo pusieron en la celda número 7. ¿Será verdad o no? Lo ignoro. Pero eso fue parte de lo que se dijo. Y qué curioso
de que la posición 7 dice habitada, estaba habitada. ¿Por quién? Ya sabemos por quién. Es una leyenda, pero alguien la contó y quizás tenga razón. Este es medio pliego, y en ese medio pliego todas dicen habilitada menos la 7 que dice habitada. Esta es una parte. Pero también esa leyenda dice esto, de que se mandó a hacer, alguien tuvo acceso a 1 o 2 pliegos, no lo sé, porque esta sí es bastante rara de encontrar, que la sobrecarga la hicieron desplazada para que el rostro de Leguía se viese. Y esto fue iniciado por sus partidarios, que no querían precisamente que se viese a su líder pues encarcelado, ¿no? Entonces, conozco 3, estas son 2 nuevas usadas y esta es un fragmentito, la otra también es usada, la otra que conozco. Y como esta estampilla fue, digamos, tiene ese contorno de, no me gusta decirlo, pero quizás de revancha, de qué sé yo, algo contra Leguía, circuló, pero la mayoría de las que circularon y se conocían hasta hace muy poco eran en sobres pues filatélicos, ¿no? Y hablamos de Rachitov. Rachitov era un comerciante filatélico. Acá está mandando esta carta que está en porte y viajó y es certificada y todo con el habitada a Lanús en Argentina. Este otro sobre que era otro coleccionista, Rudolf Sablish, también acá usa la habitada normal, va a Puerto Rico. Este señor Zamora en Puerto Rico es ampliamente conocido como filatelista. Y siempre yo pensé, y varias personas pensábamos, de que esta estampilla fue filatélicamente inspirada y nunca circuló, hasta que hace poco tiempo, relativamente, pude conseguir esto, que demuestra que sí, efectivamente, esta estampilla circuló. Esto es, pues, no es filatélico por ningún lado, es un manifiesto de un paquete, de 3 paquetes que se mandan fuera del Perú, y estas son las instrucciones de la distribución. Curiosamente, la estampilla base de María Parado de Bellido que se utilizó para resellarla para el marinerito. La estampilla de Leguía sin resellar, que ya para esta época tenía que estar o resellada o fuera de circulación, y el 50 centavos de Leguía. Entonces, esta pieza es bastante importante porque realmente demuestra de que sí, este resello llegó a circular. Y con eso, muchas gracias. Espero no haberlo aburrido mucho. Y si tienen algunas preguntas, de repente quizás tengan la respuesta, quizás no. Gracias. Muy bueno. Felicitaciones, Henry. Muy bien. Muy linda, Henry. Bravo, bravo. Muchas gracias. Muy instructiva, gente. Estupenda la presentación. Muy bien. Chévere. Excelente. Muchas gracias. Excelente. Tremendo baño de cultura. Excelente presentación, Henry. Bueno, no sé si tendrán algunas preguntas o no. Felicidades. Gracias. Yo tengo una pregunta, Henry. Sí, Manuel. Nuevamente, felicitaciones. Y es la siguiente: ¿cuál fue el primer día o sea, el primer vuelo de escalta entre Ecuador y Perú? El 22 de Ahorita lo veo, no me acuerdo. Creo que era el 20, vamos a ver, por acá estaba. 20 de octubre. Sí, pero esa como que es la fecha en que la carta está matasellada, pero ¿realmente fue el 20? Eso no lo sé. No recuerdo. Creo que tiene atrás un matasello, pero no lo recuerdo en este momento. Creo que el 20 sale de Barranquilla y el 22 de Guayaquil. Ok. Entonces de Guayaquil a Perú fue el 22. Y a Paita creo llega el 22, sí. Ok, gracias. Gracias por ese dato. Sebastián. Henry, tenía una pregunta, Henry. Justo me tuve que levantar y no sé si lo dijiste, pero cuando mostraste y dijiste que era fácil de reconocer cuando había una falsificación con el resello del marinero, era porque este estaba debajo de la letra R, y mostraste 2 sellos que efectivamente estaban reimpresos en forma un poquito diagonal, un poquito caída, pero uno de los 2 sellos no está exactamente en la letra R, entonces también eso se presta error. Esa.
Este es el croquis que hizo Piaggio referente al magazine, Claro. pero hablaba de que existen 2 tirajes y en esos 2 tirajes 5 posiciones en cada una. Entonces, el marinero se mueve en referencia a la letra R, como lo ves aquí, y la letra A se mueve en referencia a la letra E de arriba. Y eso así como Ya, eso es lo que determinan las mostraste 5. dos páginas después, que fue justo cuando me tuve que levantar. Exacto, estas son las posiciones. Ahora, cuando hablaba del falso, como esto es tipografía y es sencillo, estos tipos son estándares, pues, ¿no? Y el marinero viene proporcionado por la parte del gobierno, la manera más fácil de determinar si un marinero es falso o no, es midiendo la distancia entre el marinero y la letra R. Entre la cabeza y la R. Exacto, esta tiene que ser medio milímetro exacto. Ok. Y ahora entendí todo. Eso es constante. Muchas gracias. Sí, sí, sí. La Gracias. culpa la tuvo el baño. Henry, Sí, tú hablaste ahí de los vuelos del FAM 6, creo que era, ¿no? el FAM 9, sí. Perdón, FAM 9. Ese FAM 9 entiendo que también llegaba hasta Santiago. Claro. Y hacía la conexión a Mendoza, Buenos Aires. Exactamente. La también. ruta la cubrían total, la cubrían desde Cristóbal hasta, creo que llegaba hasta Montevideo. No sé si alguien me puede confirmar eso. Montevideo, sí. Gracias. Gracias. Pregunta. Sí. Cuando usted habla de los sobres filatélicos, ¿son importantes en este estudio o son filatélicos? Son los que existen del primer vuelo. No existen, digamos, comerciales, por lo menos que yo conozca de ese primer vuelo. Para ilustrar la parte, digamos, del evento, son los que normalmente se usan. Yo los tengo con reserva porque también de alguna manera la parte de que fueron filatélicamente inspirados, algunas personas puede desanimar, pero a la misma vez, a mi modo de ver, sobre todo en la parte de Correo Aéreo de Perú, es lo que realmente te ilustra un vuelo que de otra manera es imposible de demostrarlo. Ahí veo otras manos en alto. Luis Fernando. Gracias, Henry. Me gustaría si pudieras comentar un poquito más la última pieza que mostraste. Mientras la levantas, aprovecho para hacer un comentario sobre las colecciones de correo aéreo. Todas, en todo el mundo, están llenas de sobres que son hechos por los filatelistas. Es casi normal. ¿Esta de aquí? Sí, hiciste un comentario sobre su naturaleza filatélica. ¿Qué es lo que es el documento realmente? Sí, no, este no es filatélico. A lo que me referían que eran filatélicamente inspirados eran estos 2 sobres de aquí. No. No me refiero a filatélicamente hecho, sino la naturaleza filatélica del documento. Ok. La naturaleza postal filatélica de esto, importante es de que este documento demuestra realmente que esta estampilla se vendió, se usó para correo regular que podían usar los usuarios postales. Y es el único que yo conozco, la única pieza postal que demuestra eso. Todas las otras en las que se ven esta estampilla de 2 centavos usada en sobre, o es de algún filatelista conocido o de un comerciante conocido. El documento yo no logro leerlo. ¿Qué es lo que es? Este es un boletín de expedición de 3 paquetes. O sea que sí es postal. Totalmente, 100% postal, y eso demuestra que esta estampilla realmente fue usada postalmente, no solamente como, digamos, esa hipótesis que existe referente al significado político que se le quería quedar al resello y todo ese tipo de cosas, ¿no? Realmente circuló postalmente, legítimamente. ¿Puedo hacer una última petición? Por favor, adelante. Bueno, ojalá me contestaras igual a lo que te voy a pedir. Sí. El sobre de Iquitos con el café, ¿cuándo me lo pones en el correo? Bueno, gracias por esa oferta. Déjame pensarlo porque a mí me costó, yo ni sabía que existían. Y mira, más fácil va a ser que yo te encuentre uno que diga Iquitos Perú produce excelente café, a que encuentre uno que viene de Leticia a Bogotá a través del Perú.
pero lo tomo nota que te voy a tratar de conseguir esto. Bendito sea, gracias. A ti. Fernando. Bueno, gracias. Primero que nada, también sumo mis felicitaciones, Henry, muy, muy lindo. Y no, un par de comentarios. Uno, primero mencionaste que por ahí vuelo transatlántico a Europa no se ha hecho hasta los 40. ¿Eso te refería solo por la vía del norte? Porque por el sur, digamos, ya se podía con Aeropostal, Air France y después con Lufthansa también. Por el norte sí, digamos, era barco hasta como vos dijiste. Sí. Y después, después sí, un pedido, te iba a pedir también la carta de Leticia esa, digamos, que me sirve para lo que estoy armando. Esa sí, después me la puedes mandar, un scan, algo, te lo voy a agradecer. Por supuesto, te lo envío. Y te respondo lo otro. Sí, tienes razón, era la ruta del norte. Principalmente el correo del Perú a Europa salía por Panamá, por la ruta del norte. Hay los que van vía Chile y todo, que son menos comunes y que efectivamente esos sí viajaban y eran más caros, pues, ¿no? Entonces todo el mundo usaba la otra ruta que era, digamos, predecible y algo más barata. Sí. No, y un último comentario que va a hacer sobre las cartas filatélicas, eso que mencionaban, es que, bueno, hay ocasiones en que por ahí que las piezas filatélicas armadas es lo único que hay por ahí para cierto vuelo. En otros vuelos por ahí podés encontrar alguna no filatélica. Si buscás las hay, yo tengo algunos primeros vuelos de otras rutas, cosas que no son filatélicas. Pero bueno, es más complicado. Ahora, si en algunos casos lo único que hay son esas filatélicas, y bueno, es la única manera que tenés hoy de demostrar ese evento en concreto, y bueno, está bien incluirla, digamos, es lo que hay. Así que como bien ya dijo Oli Fernando, todo, digamos, es común ver en muchas colecciones de eso, bueno, cartas de esas que a veces es lo único que hay. En algunas pues ahí tenés la chance de rebuscar y encontrar alguna no filatélica, que también existen, pero a veces es eso o nada. Así que bueno, nada, eso nada más y bueno, felicitaciones nuevamente. Gracias. Si hay alguna otra pregunta por ahí. Mauricio. Primero, Henry, felicidades. Muy entretenida, muy interesante tu conferencia. Con relación a este fragmento que nos mostraste al principio, uno que tú dices que solo conoces ese fragmento, el porte utilizado nos puede dar una idea, asumiendo que eso fuera todo el porte. Asumiendo que sea todo el porte, mira. ¿Qué tipo de pieza sería? Si sería un paquete, tal vez por el peso que justifique ese porte, o qué pudo haber sido. Te respondo. En esta época, el porte normal al exterior era 10 centavos. Si cruzaba Panamá era 2 centavos del cruce de Panamá. Digamos que esta no cruzó Panamá, entonces estás hablando un sol 20, 12 veces el precio base. Era una carta de valor alto. El 50 centavos no es común de encontrar, precisamente es un valor alto. Aquí tienes un par. Asumamos que este es todo el porte. Aquí tienes una estampilla de 5 pesos de Escatda, que de alguna manera correspondería al peso que venía acá. Entonces, yo no conozco de Colombia. Quienes saben, me gustaría que den su opinión. Pero me imagino de que esto tiene cierta correlación, ¿no? El valor alto en Perú, el valor alto en Colombia, 8 pesos 50, no creo que era muy bajo. Sí, interesante. Gracias. Sí, yo he visto posteriores también con los sellos así de Escatda, porque por ahí no había por ahí, todavía no podía llegar o bueno, la FAM 9 o algo directo y debían pagar el tramo aéreo dentro de Colombia, digamos, con esos sellos. Sí. Sí, desconozco la correlación, ¿no? entre ese franqueo, qué porte representa, pero seguramente ahí cubría lo peruano hasta alguna parte, hasta entrar a Perú y después sí o sí tienen que poner sello de Escatda. He visto algunos ejemplos posteriores también. Henry, lo curioso es que, digamos, 8,50 de porte, digamos, de Escatda debía ser un paquete bastante grande porque es muy alto. Es muy alto, tarifas de una carta sencilla eran
30 centavos, Sí. dependiendo del sentido de si era hacia el interior o hacia el exterior. Lo curioso es que tiene sellos de Scacta de Cartagena. Lo usual es que toda la correspondencia iba por Barranquilla y en Barranquilla la distribuían. Sí. Entonces, de alguna manera, este sobre fue a Cartagena y después para otro sitio. No sé, como no se sabe realmente cuál es el destino. Es curioso que entre por Cartagena y no por Barranquilla. De pronto lo trajeron en barco hasta Cartagena y allí lo portearon con Scacta, ¿no? Eso es lo que yo presumo, porque sale de Talara y toda la correspondencia que salía cruzaba Panamá, ¿no? Entonces me imagino que habrá cruzado Panamá y habrá entrado en Cartagena y habrán hecho eso. No lo sé. Lo normal hubiese sido, digo yo, si es que hubiese habido más ruta y si hubiera sido verdaderamente aéreo, de Talara va a Buenaventura, pero creo que en esa época no paraban ahí. No, todavía no. Solamente lo aéreo, pero no los barcos. Bueno, es lo que entiendo. Quizás esté equivocado. Henry. Sí. Aparentemente ahí en el camino se perdieron 2 sellos. Entre el espacio que queda entre el verde y los otros 2. Sí. Está matasellado por como una mitad. Y eso podría justificar probablemente el que haya tenido originalmente más franqueo. Es probable, y tienes razón, eso, porque se ve que está ahí. Se ve que hubo algo como que abajo despegado. No, acá hay una silueta de estampilla, si lo miras bien. Muy buena observación. Acá Y más a la izquierda también. Sí. Y a la izquierda ahí también. el matasellos negro que se ven los dientes, la huella de los dientes de una estampilla. Sí, ahí. Y hacia la izquierda también, ¿te fijas? Ahí. Sí. Entonces aquí hubieron 2. Entonces de repente habían otras 2 de 50 centavos. Y habrá llegado así, lo que hicieron, como sería un paquete grande. Buena observación. De repente se cayeron en el camino, le pusieron todo esto y siguió. Ahora lo interesante sería saber quién pagó esto. Porque cuando llega a Cartagena no se lo han puesto de buena voluntad, o se lo cobraban a quien lo recibió, o esto venía en efectivo para pagar esa parte. ¿Cómo sería, no? Bueno, ¿no lo vendían en origen eso? Como no, pasaba en en el Perú no había. lugares. No, en origen no. Eso fue puesto en Cartagena y se lo cobraban a quien iba a recibir esa carta. De pronto el sobre iba para el mismo Cartagena. Pero no tenemos la pieza completa, pudo haber sido redirigida. Claro, es todo lo que, es solamente este fragmento. Cuando lo vi me pareció curioso y se pueden especular muchas cosas. Si hubiera sido redirigida, esos sobres llegaban a Barranquilla, porque el centro de distribución de Scacta era Barranquilla, no Cartagena. Entonces, eso es lo curioso. No, se ve que perfectamente que los sobres, que los sellos colombianos están encima de un matasello peruano. Sí, el matasello peruano está por debajo, que justifica en ambos casos, ¿no? Sí. Así que la aplicación fue posterior. Estaba Juan Pablo levantando la mano y... Sí, Juan Pablo. Hablamos sin levantar. Gracias. Gracias, Henry. Estuvo bien interesante, una cantidad de cosas lindas. Solo 2 temas. Primero, aunque no es muy filatélico, pero me parece interesantísimo lo del aviador en globo, que parece que es además el primero en América y que se recorre desde Chile hasta Guatemala y había sido de Córdoba. Imagínate. Y interesante rescatarle e investigarle, ¿no es cierto? Sí. Lo otro, ese famoso vuelo de Lima a Guayaquil. Yo no conocía sobres hasta que el Fernando Prato ubicó uno de Guayaquil a Lima. Y yo no sé si tú has visto sobres de Lima a Guayaquil o había ido haciendo escalas en el Perú en 2 o 3 puntos. No sé si hay sobres de ese vuelo. ¿De cuál vuelo? ¿Del primero? De ese 1 de julio del 28. Sí. Sí, a mí me pasó que yo buscando eso, yo también buscaba el de Perú para Ecuador y no. Encontré al revés, es el de Ecuador el regreso. Sí. Pero no pude encontrar la ida aún. Tendría que ver, de repente tengo y... Porque es de esos que pasan desapercibidos porque no hay marca, no hay nada y a lo mejor está ahí perdido por algún lado. Sí, porque algunos de estos sobres, y lo más interesante es esto, los sobres que realmente volaron a veces no tienen ninguna marca, ¿no? Y pasan como cualquier otro.
parece que no fuera, pero tienes que hacer la correlación. Voy a buscar, buen dato. Échale Quizás una mirada. algo haya por ahí. Gracias, gracias. No, gracias a ti. Bueno. No habiendo nadie más, Mauricio está ahí de nuevo. Sí, otra pregunta, Henry. Una vez que se estableció este servicio con Panagra, ¿hubo alguna, sabes si hubo alguna oposición por alguna parte de la población? Hago la pregunta porque revisando aquí periódicos de la época, aquí hubo cierta gente que se quería oponer al contrato con Panamérica. Entonces, y hasta editoriales en los periódicos que no se necesitaba, que eso era hasta usaban la palabra una infamia, que para qué pagar ese servicio, o sea, pero entonces quería saber si en algún otro lado hubo cierta oposición a establecer, ya cuando se establece esta ruta hacia los Estados Unidos, si hubo oposición por alguna parte de la población o por algún sector en particular. Honestamente, dudo. Y dudo por la sencilla razón. Leguía es el personaje importante aquí. El oncenio de Leguía estuvo totalmente alineado con la economía de Estados Unidos. Él le abrió las puertas a la inversión americana. Entonces el Perú recibía pues todo. Por eso es que el Perú sufrió tanto con el crash del 29. Y a Leguía se le atacó directamente por esa razón. Entonces, todo el desarrollo económico que vemos aquí, las empresas que estaban de afuera, en un 99% eran empresas americanas, que alguien se haya opuesto, dudo. Y la influencia grande que tuvo fue, mira, Scadda pudo haber tenido la oportunidad de entrar, no lo dejaron. Estaba la misión italiana, estaba la misión francesa, habían unos otros, no la dejaron. El piloto Herbert Twiddle, que le demostró al postmaster del general que podía establecerse la ruta aérea y él quiso firmar un contrato con los ingleses, misteriosamente no aparece. O sea, si se quejaron no contra los americanos, se quejaron contra todo el resto. Gracias. Ese Incluso ahí, mi si hipótesis. puedo agregar, al principio, digamos, cuando querían establecer la conexión con el Ecuador y todo, que había, digamos, ciertos resquemores entre el Ecuador y Perú por ser una aerolínea peruana. Entonces eso se solucionó cuando quedó bajo la ala de Pan American, ahora era norteamericana y se suavizó todo y no hubo problemas. Entonces hasta en ese sentido también, digamos, esta influencia de los Estados Unidos ayudó a allanar, a limar esas asperezas. Exacto. Y lo interesante era que Panagra era peruana con inversiones pues locales, ¿no? Pero a veces se disfraza todo bien bonito y ya le habían puesto el sombrero gringo y pasó. Más fácil de digerir de esa forma. Bueno. Jaime. Bueno, nada más para continuar lo que comentaba Juan Pablo, porque me dio curiosidad, lo puse en Google para ver qué pasó aquí y resulta que aquí el primer vuelo no fue en México, fue todavía cuando era Nueva España. Si pueden creerlo, estoy también viéndolo por primera vez, pero aquí hay un reportaje del 18 de mayo de 1784. José María Alfaro Giles voló entre Jalapa y Coatepec, 9 kilómetros, a una altura de 800 metros. Y aquí está la gaceta de donde se difundió la noticia, pero yo no sabía que habían volado tan temprano, no tenía idea. Lástima que no hubo correo. Algo tuvo que haber llevado. Que llegaran con vida ya fue suficiente. Eso sí es cierto. Lo hizo esa vez y dijo, nunca más hago esto, y de casualidad. ¿Quién me puso en este globo? Fantástico. Bueno, entonces con eso muchas gracias por la atención. Gracias a ti. Y el día de mañana.